Sean bienvenidos. Este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia Senti en Miami. Seguimos y continuamos como hemos venido haciéndolo todas las semanas, avanzando. Seguimos aprendiendo y cimentando nuestro caminar en levantar un movimiento de oración incesante lleno de santidad. Ese es el propósito, porque hemos escuchado de la palabra de Dios, de lo que el Señor quiere, que en la medida en que hagamos esto y estemos en un genuino arrepentimiento, van a venir los milagros, el accionar de Dios va a ser portentuoso y Dios va a tocar vidas y va a haber familias transformadas y vamos a ver la gloria de Dios. Pero para eso necesitamos implementarnos. Y hoy pues responderemos dos preguntas que son sencillas, pero no necesariamente son claras para el Hijo de Dios y donde hay mucha confusión. Las dos preguntas que vamos a responder hoy son las siguientes. ¿Cómo debemos orar y cómo podemos orar? Ya va a salir ahora las dos preguntas allí en el PowerPoint. Estas dos preguntas son importantes porque nos ayudan a entender algo que puede ser obvio, pero que no lo es. ¿Cómo debemos orar? ¿Y cómo podemos orar? Y a pesar de que usted y yo llevamos mucho tiempo en las cosas de Dios, es muy importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. Para responder estas dos preguntas, es necesario que nosotros tengamos claro el papel que juegan las promesas de Dios en este tema. La Biblia está llena de promesas. Y esas promesas Dios ha jurado por sí mismo que las quiere cumplir. La pregunta es, ¿podemos nosotros permitir que las cumpla? ¿O podemos nosotros evitar que las cumpla? Y evidentemente vamos a descubrir la respuesta de cuán es nuestra capacidad de evitar que el plan de Dios pueda moverse a favor suyo y mío. Por eso necesitamos abrir los ojos espirituales, que usted pueda abrir su entendimiento espiritual, los ojos espirituales, para comprender cómo funciona esto. Y le voy a dar algunos ejemplos para que usted se dé cuenta. Por ejemplo, la vida cristiana nos permite enfrentar momentos de soledad. Y la palabra de Dios da promesas al solitario, al que se siente abandonado. En Mateo 28, versículo 20, el Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días. Esa es una promesa en la que podemos agarrarnos y tenemos la responsabilidad de creer y de anclarnos en ella. Y entonces usted nunca más se sentirá solo. Por ejemplo, el débil. Dice en 2 Corintios 12:9, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por supuesto que son muchos los momentos donde nos sentimos débiles. Pero es ahí precisamente en la debilidad donde el poder de Dios se manifiesta. Porque el poder de Dios no se manifiesta en la fuerza suya. El poder de Dios no se manifiesta cuando todo está bien. Es en el momento de debilidad que el poder de Dios se manifiesta. Vemos allí, por ejemplo, para el preocupado, la persona que está preocupada, que se siente angustiada, que se siente sin salida. Quizás usted hoy en este momento está sintiéndose así. La palabra de Dios en 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Sobre Jesús.
Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene, Dios tiene, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo tienen cuidado de usted y de mí. Y entonces esa es una promesa a la que tenemos que agarrarnos como ancla segura. Por ejemplo, los tristes, personas que están caminando y que han perdido el gozo. Dice la palabra en Nehemías capítulo 8, versículo 10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y ahí es donde podemos agarrarnos de esa promesa y decir, Señor, el gozo tuyo es mi fuerza. Y por último, dando simplemente unos ejemplos, perdón, dice, para los enfermos, ya sea enfermos del alma, por ejemplo, la incredulidad, ya sea enfermos del alma. La primera es enfermos del espíritu, la incredulidad. Enfermos del alma, la depresión, la tristeza. O enfermos del cuerpo, cualquier enfermedad que estemos pasando. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y aquí les estoy dando simplemente 5 ejemplos sencillos de los miles de ejemplos de promesas que están en la palabra de Dios, las que usted y yo tenemos la oportunidad de venir y de asirnos y agarrarnos, de anclarnos en esas promesas. Y esto es clave. Cualquiera que sea su necesidad, hay una promesa en la Biblia. Recuérdelo, por favor. Cualquiera que sea su necesidad, hay una promesa en la Biblia por la cual Dios juró por sí mismo. Y Dios está listo para cumplirla. ¿Ha escuchado usted esa frase que hay por ahí que dicen, basta creer y ya lo tienes? No, no es cierto. Eso es una mentira. No es basta creer. Porque no es posible si tú no tienes una promesa de Dios para tu vida. Hay personas que hablan de su positivismo. Pensamos que todo va a salir bien. No, eso es humanismo. Pensemos positivamente que yo voy a ser capaz de... No, eso es ego. Estamos hablando de la importancia de que usted entienda que su fe tiene que estar puesta en una promesa. Y que usted se agarra de esa promesa sacada de la palabra de Dios o encontrada en la palabra de Dios para cada una de las situaciones que usted esté viviendo. Esa promesa concreta es en la que usted puede basarse. Esa promesa concreta es la que usted tiene certidumbre de fe. Porque ¿dónde está el problema? El problema es que su mente, sus sentimientos, sus circunstancias, las personas que le hablan a usted, el enemigo, lo que usted percibe así, eso contradice la promesa de Dios. Y usted tiene que entender lo siguiente. La incredulidad cree en lo que ve. Póngale atención. La incredulidad cree, pero en lo que ve. La fe ve aquello que cree. Yo le animo a que usted apunte estas 2 frases y las reflexione seriamente en su corazón. La incredulidad cree en lo que ve, por vista, en lo que oye. Pero la fe ve aquello que ha sido creído. Y en esto necesitamos ser adiestrados, familia. En esto necesitamos aprender mucho. Por la fe vemos a Dios actuando. Por la fe vemos su poder. Por la fe vemos sus propósitos. Por la fe vemos sus planes. Por eso debemos orar por medio de la oración de fe. ¿Qué es esto? Es aceptar la promesa de Dios como verdadera. Y aunque no la tengamos aún,
la podemos ver. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no veo humanamente, pero sí veo espiritualmente. Eso es fe. La fe va contra la lógica. La fe va contra la sabiduría humana. La fe va en contra de lo que se ve. Por eso el tema no es tenga fe en cualquier cosa, no. Es fe en la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe para nosotros los cristianos. Vamos a ver este gráfico para que usted y yo podamos un poco entender cómo juega esto, y vamos a verlo con este trencito. Ustedes ven allí el tren, la locomotora, y tiene 3 vagones: el vagón A, vagón B y vagón C. Y básicamente, para nosotros entender, la locomotora tiene fuerza, la locomotora tiene poder, la locomotora tiene capacidad de arrastre. El poder de una locomotora es tremenda. Y hay 3 variables que hay en una locomotora. Está la fuerza, está el trabajo y está la potencia. La locomotora, para poder funcionar, si usted ve ahí en el gráfico, necesita un combustible. Sin ese combustible, toda esa fuerza, toda esa potencia que tiene la locomotora no puede generarse. Ella es capaz de dar esa fuerza, pero necesita un combustible. Sin ese combustible, la locomotora no se mueve 1 milímetro. La carga o los vagones están allí, pero antes de la carga de los vagones, en las locomotoras antiguas, obviamente en las nuevas ya no lo es así, pero en las locomotoras antiguas, en ese primer vagón, o sea, en el que está aquí señalando el A, donde está la flecha roja, allí echaban el carbón. Por supuesto que había locomotoras a vapor, pero en su momento, cuando era el carbón, entonces ese primer vagón era el combustible. Y entonces había que echar ese combustible en la locomotora para que ella pudiera comenzar a accionarse. El vagón B, el vagón C, tiene que ver con la responsabilidad que tiene la locomotora y el combustible de hacer que esos vagones sean trasladados de un lugar a otro. Entonces, veamos lo que tenemos para aprender aquí. ¿Qué es la locomotora? Para nosotros la locomotora es la palabra de Dios. Las locomotoras son las promesas de Dios que tienen poder y fuerza. Y nada existe, ni filosofía, ni religión, ni sabiduría humana, ni siquiera el mismo infierno tiene poder, ni su inteligencia, ni la sabiduría suya, ni su experiencia. Tienen el poder que tiene la palabra de Dios. Pero así como la locomotora necesita de combustible, la palabra de Dios, la Biblia, necesita de un combustible que active el poder que hay en ella. Y ese combustible es la fe. Pero es la fe en Jesucristo. Es la fe en lo que dice la palabra de Dios. Usted necesita tener bien claro cuál es su promesa y cuánto usted cree en esa promesa. Esa es la fe que la palabra de Dios habla. Si usted dice que tiene fe y no conoce la Biblia, tengo que decirle lamentablemente que usted nunca verá a Dios actuar. Usted está perdiéndose de lo mejor.
usted está engañado. Puede ser usted y yo, podemos ser cristianos. Podemos llevar 20, 30 años en las cosas de Dios y no tener fe. Porque la fe es la palabra de Dios en la que yo creo. Es la promesa que yo arranco para mí. Me agarro a ella y comienzo a permitir, creyendo en lo que Dios dice en su palabra, entonces el Espíritu Santo comienza a hacer verdad eso que la palabra de Dios dice. Por eso necesitamos saber orar. Por eso necesitamos saber cómo orar. ¿Cómo podemos nosotros, como hoy estamos viendo, cómo debemos orar y cómo podemos orar? Veamos lo que dice, bueno, ahí estamos, los vagones B y C. Usted y yo necesitamos promesas para su vida, su matrimonio, su familia, su ministerio, su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el trabajo está en que usted y yo agarremos la palabra de Dios y comencemos a escudriñarla todos los días. Todos los días. Y usted se agarre de las promesas, miles de promesas que están aquí disponibles para su vida. ¿Por qué usted no ha visto la gloria de Dios en su vida? ¿Por qué no ha visto la gloria de Dios en su matrimonio? Porque usted no conoce la palabra de Dios. Usted no tiene comunión con la palabra de Dios. A usted no le gusta leer posiblemente la palabra de Dios, estudiarla, untarse de ella. Dicen que el que entra entre la miel, algo se le ha de pegar y efectivamente termina uno untado de dulce por todos lados. Usted necesita untarse de la palabra de Dios. Veamos ahora este pasaje. El pasaje de Santiago capítulo 1, versículo 6 al 7. Dice, pero pida con fe. Cuando la Biblia dice, pida con fe, es todo esto que le he estado hablando hasta ahora. Pida con fe se refiere a que usted encuentra promesas y se agarra a esas promesas y usted comienza a creer en esas promesas. Dice, no dudando nada. Ese es un proceso en el que usted con el Espíritu Santo comienza a desechar toda inquietud, toda incredulidad. No dudando nada. El llamado es a eso, porque la promesa de Dios me permite acabar con la incredulidad, me permite acabar con el temor, porque la palabra de Dios lo ha dicho. Porque el que duda, miren cómo la palabra de Dios lo explica, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a la otra. Dice, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y esta es la razón por la cual muchos no reciben respuesta de Dios. Es la razón por la cual algunos de ustedes dicen, es que a mi Dios no me escucha, es que a mi Dios no me oye, es que a mi Dios no me contesta. No es eso. Es que usted tiene que aprender a no dudar. Usted no puede permitir la incredulidad en su corazón. Y usted tiene que entender que la palabra de Dios es clara en el versículo 6, cuando dice que no puede estar yendo y viniendo como las olas del mar. Veamos el versículo 7. Dice, no piense, pues que tal haga que recibirá alguna cosa.
De ninguna manera lo va a recibir. Por eso, familia, tenemos que ser humildes para reconocer que no sabemos orar, que no hemos orado con fe, que el orar sin la palabra de Dios no tiene sentido. De la misma forma como usted puede leer la palabra de Dios y si usted no ora, tampoco tiene sentido. La locomotora sin el combustible no tiene sentido. Y el combustible sin la locomotora no tiene sentido. Y la carga, los vagones van a permanecer quietos. Van a estar allí sin ningún tipo de movimiento. Veamos ahora lo que dice el versículo 11. Perdón, el versículo 6 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Está diciendo, sin fe es imposible. Yo quiero que usted entienda, por favor, sin fe es imposible. No solo agradar a Dios, sino es imposible que el reino de Dios se mueva a favor suyo. Sin fe en Cristo Jesús y en las promesas de la Biblia, es imposible que usted vea milagros, prodigios y señales. Por eso el enemigo siempre estará buscando y seguirá intentando para que usted no busque las promesas de Dios, para que usted no se levante temprano a orar. Martes y jueves, 5 de la mañana, los estamos esperando. Y el diablo va a inventarse mil maneras y usted va a estar siempre dándole ocasión al enemigo para no estar allí atento. Es imposible. No hay otra posibilidad. Sin fe es imposible. Vuelvo y repito, no solo es imposible agradar a Dios, sino es imposible que el reino de Dios funcione a favor suyo. Porque es necesario que el que se acerca crea que le hay. Eso es credulidad. Es imposible que la locomotora funcione sin combustible. Así de sencillo. Usted puede empujar la locomotora, no va a andar. Necesita el combustible adecuado, sea carbón, sea ACPM o sea electricidad. El combustible suyo y mío es la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos enseña y nos ministra y nos suministra ese combustible para que nosotros podamos abrir los ojos y tener entendimiento de lo que la misma palabra de Dios enseña. Así que, familia, ojo, porque ya hemos respondido nuestra primera pregunta. ¿Cuál era nuestra primera pregunta? Era, ¿cómo debemos orar? Y la respuesta es con fe, basada en la promesa de Dios, hasta que usted tome posesión de esa promesa. Y esto entonces nos lleva al segundo planteamiento. ¿Cuál es la segunda respuesta o la segunda pregunta que nos estamos planteando en este tiempo? ¿Cómo debemos orar? Ya respondimos la primera, ¿cómo debemos orar? Ahora es, ¿cómo podemos orar? La respuesta a la primera pregunta, ¿cómo debemos orar? Es con fe en sus promesas. Ahora entonces es cómo podemos orar. Y aquí tenemos entonces nuestro primer punto, que son 3 elementos importantes. El primer punto es con perseverancia. En primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, encontramos uno de los versículos con solo 3 palabras. Dice, orad sin cesar. Y este versículo nos lleva a lo que tiene que ver con la perseverancia. Por supuesto, esto no se trata de que usted y yo estemos 24 horas orando de rodillas,
de eso no dice, eso no significa el versículo. No tiene nada que ver con eso. Se trata es de estar en una constante actitud, de estar percibiendo la dirección de Dios. De estar, por ejemplo, cuando usted llega a su casa, ¿qué hace su teléfono? Su teléfono inmediatamente, automáticamente, se conecta al Wi-Fi que hay en su casa. Automáticamente. La red inmediatamente busca en conectarse. ¿En qué red conectarse? Y ahí está la comunión con el Espíritu Santo para en cualquier lugar donde usted y yo nos encontremos, estemos buscando el Wi-Fi del Señor, el Wi-Fi del Espíritu, para estar conectados, para recibir instrucción, para recibir capacitación por su Espíritu, para recordarnos su palabra, para recordarnos las promesas. Es decir, cuando dice orar sin cesar, es que yo constantemente, siempre, esté confiando en las promesas de Dios y esté obedeciendo. Porque es que el problema de la fe no es solo que yo pido, sino que además de agarrarme la promesa, obedezco. Porque si no hay obediencia, la fe es mentira. Y por eso es que haya cosas en las que usted está esperando respuestas para su vida y no las tiene, porque usted no ha obedecido. Usted ha pedido a Dios por la situación de alguien le ha hecho daño a usted. El problema es que usted no ha obedecido, usted no lo ha perdonado. Y entonces usted dice, no, pero es que yo estoy esperando que Dios haga. Dios no va a hacer si usted no primero va y obedece y perdona. Y usted dice, no, pero es que yo primero quiero que Dios actúe y después voy y lo perdono. No funciona así, porque así no está en la Biblia. Eso no es lo que la promesa de Dios dice. La promesa de Dios dice, ame a su enemigo. Bendiga a su enemigo. Entonces, si los enemigos me están haciendo daño y yo oro por eso, Dios no va a poder hacer nada si yo no he perdonado a ese enemigo genuinamente en mi corazón. Y puedo seguir orando, Señor, esta situación que los enemigos me están causando, que mire, que pague. No va a pasar nada. Hasta tanto yo, tomando la promesa, voy y hago lo que la Biblia dice, cueste lo que cueste. El problema de la fe es obediencia. Usted dice que tiene fe y no obedece. Usted no tiene fe. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Qué significa? Que vas a poner a Dios en el primer lugar de tu vida. No obedeces en eso, nunca verás la gloria de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No obedeces, nunca verás la gloria de Dios. Puedes orar y orar y orar. Esa oración llega al techo y vuelve. Nunca pasará nada. Porque la fe es obediencia. Usted dice que confía en que Dios es su proveedor y que Dios lo va a sostener y le va a dar a usted los recursos para sustentarlo. Si usted no diezma, nunca verá la gloria de Dios. Porque el diezmo es la prueba de su confianza. Y el que usted no diezme es la prueba de su desconfianza. Y el que se queda perjudicado es usted, no la iglesia. Porque Dios vela por su iglesia. Pero usted se pierde cuando no obedece. Si usted no adora, si usted no ayuna, si usted no busca las cosas de Dios, usted es el que pierde. Porque usted y yo tenemos en nuestras manos la llave para activar el poder de Dios y se llama obediencia. Y usted cuando obedece, cuando tiene la fe
de lo que la palabra de Dios dice, usted lo hace. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 12, segunda parte, pues recordando, dice constantes en la oración. A eso se refiere el orar sin cesar. Aquí, si a usted viene alguien y le atraviesa el carro, usted lo bendice. Que si alguien le hace una señal con el dedito, ya sabemos, usted le hace así. Hace lo del burro, que cuando le echan tierra, el burro se sacude. Tranquilo, él no se deja echar tierra. Le echan tierra, él se sacude. ¿Y a dónde cae la tierra? Pues abajo. Es así de sencillo. La oración de fe debe ser probada. ¿Y qué es la oración de fe que pasa la prueba? La que está basada en promesas. Por eso usted y yo necesitamos tomar muy en serio la oración, la palabra de Dios. La oración no puede venir de su alma, no puede venir de sus emociones, no puede venir de sus sentimientos, de sus pensamientos. La oración de fe no puede venir de su propia voluntad. Debe venir del Espíritu Santo para que sea una oración de fe. Porque esa oración del alma no sirve. Llega hasta el techo y regresa. Y eso sí llega hasta el techo. Por eso usted tiene que entender que no puede seguir perdiendo el tiempo. Entonces, volvemos a lo que estamos viendo. La pregunta que estamos respondiendo es ¿cómo podemos orar? La primera respuesta es con perseverancia. La segunda condición de cómo podemos orar es con sumisión. Aquí vemos en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo. ¿Qué significa eso? Tomando lo que pasó esta semana con Alex. Su padre se accidentó y murió de una manera absurda. Y eso es una circunstancia muy difícil, muy dolorosa. Pero ¿qué dice la Biblia? Dad gracias por todo. ¿Qué escuchamos ahora a Katy hablar hace unos minutos? Que cuando Olimpo estaba allá en cuidados intensivos, en coma o sedado, y le daban noticias malas, y todos los días más noticias malas, y cada día más noticias. ¿Qué la sostuvo a ella? ¿Qué es lo único que puede sostener a Alex en este momento? El estar sometidos, tener un corazón humilde para poder decir, Señor, no lo entiendo, pero gracias. No entiendo por qué mi padre murió de esa forma. Gracias. No entiendo por qué Olimpo se está muriendo en el momento en que estaba así. Esa era la realidad. Pero gracias. No sé la situación que usted esté viviendo en este momento. Pero para poder orar debemos estar así sometidos. Dice, dar gracias en todo, ¿por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Someternos a la voluntad de Dios. Aunque no entendamos, aunque no podamos dar muchas explicaciones, que podamos llegar al Señor y decir, Señor, no tengo cómo una explicación de esto, pero aún así te doy gracias. Es lo que Analu y yo hemos estado haciendo en este tiempo, dándole gracias a Dios por su cáncer, dándole gracias a Dios por los planes, propósitos y por las cosas que va a sacar el Señor de allí. Y todo esto nos ha implicado un cambio en muchas cosas.
Pero bendito sea Dios por eso. Dar gracias por todo, tanto las cosas que usted y yo llamamos como bueno, o las cosas que usted y yo llamamos como malo. Yo le pregunto, respóndame sinceramente esta pregunta. Por favor. Si usted está enfrentando una aflicción, ¿qué es mejor? ¿Que Dios le quite la aflicción? Opción 1. O 2, que usted aprenda lo que Dios quiere enseñarle en medio de esa aflicción. Sea sincero. ¿Usted qué pediría? Señor, que me quites la aflicción. 2, que yo pueda aprender en medio de la aflicción. ¿Qué dice la Biblia? Según dice la Biblia, por las promesas de la Biblia y por la manera como yo conozco la Biblia, es mejor decirle al Señor, no me quites la aflicción hasta tanto yo aprenda, porque la promesa dice que cuando yo aprenda, cuando yo convierta mi corazón, cuando yo entienda revelacionalmente, la aflicción se va a ir, porque cumplió un propósito. Y qué difícil es escoger la segunda, porque lo más fácil que es, quítame la aflicción. Ahí es donde se mide de qué está hecha tu fe. ¿Fe en qué? ¿Llevas 20 años en el CENTI? ¿Es por los 20 años del CENTI? No. Los 20 años del CENTI no te sirven de nada. Entiéndame lo que le quiero decir. No estoy diciendo que sea desagradecido por los 20 años. Quiero decir, usted no puede poner su confianza en los 20 años en el CENTI. Usted tiene que poner su confianza en la palabra. Y la misma palabra le va a llevar a decir, Señor, yo quisiera que me quites esta aflicción. Pero no voy a hacer eso. Prefiero aprender lo que tú quieres que yo aprenda en medio de esta aflicción. Eso es fe verdadera y es tener sumisión. Y por último, ¿cómo podemos orar? Tiene que ver con orar centrados en la voluntad de Dios, que es de alguna manera lo hemos venido diciendo durante todo este tiempo, y es volver a insistir en lo mismo. Dice Lucas 22:42, aquel momento de Jesús allá en Getsemaní, que él tuvo la libertad de expresar su sentir, cuando le dijo al Padre, Padre, si quieres, ojo a eso, si quieres, no es Padre, yo quiero. ¿Se acuerdan aquella madre que fue a donde Jesús y le dijo que ella quería que cuando estuviera en el reino, su hijo estuviera a su derecha y el otro hijo a la izquierda? O sea, la señora, había 2 cupos y ella los quería para uno para su hijo y el otro para su hijo, para nadie más. Y así somos nosotros. Jesús le dice, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué es esto de pasa de mí esta copa? Ese pasa de mí esta copa son 2 cosas. Primero, Jesús sabía que iba a tener un sufrimiento físico, emocional terrible, el martirio de la cruz. Y lo que le estaba planteando era, ¿es posible que pases este sufrimiento? Porque recuerden que Jesús había tomado forma humana y sentía como hombre, le dolía como hombre. Iba a ser flagelado, iba a ser traspasado en la cruz del Calvario. Y en segundo lugar, Jesús se está refiriendo a que por primera vez Jesús sabía que iba a perder la comunión con el Padre por el pecado suyo y por el pecado mío.
Por primera vez Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios, se iba a hacer pecado, toda la inmundicia del pecado del mundo, suyo y mío. Iban a separar a Jesús de la comunión que él nunca había perdido con el Padre. Y por eso él grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque se rompió esa comunión por primera vez. Y le dice Jesús a su papá: si quieres. Él expresa ese anhelo, pero inmediatamente dice: no se haga mi voluntad. Y era Jesús, y era Dios mismo. Pero él se sujeta a su papá. ¿Por qué? Porque había una promesa en la misma palabra de Dios. La promesa del Padre era la salvación del hombre, la suya y la mía. Y por eso Jesús, por esa promesa, subió a la cruz del Calvario y murió. Por eso Jesús lo hizo por fe, basado en la Biblia. Se sujetó a la voluntad de Dios. ¿Cuándo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Seamos honestos, ya para terminar. Yo le pregunto, ¿usted no sabe cuál es la voluntad de Dios? Sinceramente, ¿usted no sabe cuál es la voluntad de Dios? Y yo le puedo decir que usted sabe que aquí en la Biblia está la voluntad de Dios. Usted ya sabe qué hacer. Hay algunos cristianos que todavía andan: ay, es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Y en cualquier área, usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios. Respecto de mentir o no mentir. Respecto de perdonar o no perdonar. Respecto de calumniar o no calumniar. Cuando a usted vienen a dañarle su corazón y a tirarle basura y a hablarle mal de otras personas, hablarle mal de su iglesia, hablarle mal de su pastor, hablarle mal de su jefe, hablarle mal del vecino, ¿qué dice la Biblia usted debe hacer? Está claro en la Biblia. Cuando usted le ofrecen negocios turbios, ¿no sabe cuál es la voluntad de Dios? Cuando a usted le ofrecen papeles por matrimonio o matrimonio por papeles, ¿usted no sabe cuál es la voluntad de Dios? Ya usted es cristiano. Y usted tiene que entender que su responsabilidad es que usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿No sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida sexual? Usted la sabe. ¿No sabe cuál es la voluntad de Dios para el manejo de su dinero? ¿Para el manejo de su lengua? ¿Para el manejo de sus ojos? ¿Para el manejo de sus oídos? Usted y yo sabemos cuál es la voluntad. ¿Cómo hacer negocios? ¿Cómo hablar? ¿Cómo vivir? ¿Cómo bendecir? ¿Cómo perdonar? La voluntad de Dios está clara. El tema es que usted esté dispuesto a perseverar. Que no pierda más el tiempo. Se agarre a las promesas de Dios y esté dispuesto a obedecer. Esta es la verdadera oración, amada familia. ¿Cuándo orar? En la agonía, en la paz. ¿Cuándo orar? Cuando no sale nada bien y cuando sale todo bien. ¿Cuándo orar? En la enfermedad y en la salud. ¿Cuándo orar? En medio de la muerte y en medio de la vida. ¿Cuándo orar? En medio del fracaso y la derrota y en la victoria. ¿Cuándo orar? En las malas y en las buenas.
Así que ahí queda la invitación, amada familia, para que usted se decida de una vez por todas. Tome una decisión. Usted quiere ser un hombre de oración. Va a aceptar la invitación, el desafío que el Espíritu Santo nos está haciendo ahora en nuestra iglesia en Miami Centro, a que busquemos el rostro de Dios de manera incesante. Está en sus manos. Por eso les invito a que oremos, para que el Espíritu Santo encuentre un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y que hoy que hemos respondido estas preguntas, 2 preguntas importantes: ¿cómo debemos orar? ¿Y cómo podemos orar? Sea verdad eso que decimos, de que amamos y creemos en nuestro amado Señor. Les invito entonces a que oremos.